Hola, vamos a ver el nuevo trabajo práctico de taller de física. De paso repasamos cómo ingresar al aula virtual. Ingresan con su usuario y contraseña, van a la materia física moderna y taller de física, ven que están juntas en una misma aula. Acuérdense que acá tienen en el menú varias opciones, con sitios y videos explicativos y archivos de estudio, pero sobre todo los foros es donde están puestas las consignas de los trabajos prácticos. Está separado física moderna y taller de física. Vamos a ver hoy, taller de física, que publiqué el último trabajo práctico que se llama Historia experimental del electromagnetismo. Vamos a leerlo juntos, presentarlo y ver qué es lo que les propongo. Bueno, la historia experimental del electromagnetismo, les propongo elaborar entre todos en formato de taller una breve historia experimental del electromagnetismo. La idea del formato de taller es que es una construcción que vamos a hacer entre todos, cada una con un aporte, y yo haré el mío también, aparte de coordinarlo, pero la idea de la materia taller es hacer una producción colectiva, no es el concepto de taller. Y la idea es, bueno, trabajar contenidos de electromagnetismo, que es una materia que ustedes ya vieron, pero desde la perspectiva experimental y además histórica, y además con materiales que podamos tener en casa en este contexto de aislamiento. Y el trabajo lo vamos a producir en este documento colaborativo. Si hacen clic acá, se abre un documento en el que supuestamente están todas como editoras. Ven, si vamos acá a compartir, se ve que están todas como editoras, o unas cuantas por lo menos, las que me pasaron los mails. Si alguna falta, por favor me avisa y la incluyo. Entonces acá está reproducidas las consignas del trabajo práctico, la lista de autores que ustedes pueden seleccionar, y lo que más me interesa es que tienen que completar cada una en la tablita cuál va a ser el trabajo que va a hacer y va a desarrollar. ¿Está bien? Cada una va a hacer su trabajo en un documento de Word, de estos de Google Drive. Cada una va a hacer su trabajo en un documento aparte. Y lo que va a poner acá es el link de acceso. Ahora lo vamos a ver con detalle. La propuesta es que vayamos construyendo en este documento un repaso sobre los principales avances experimentales y modelos teóricos sobre electricidad y magnetismo a lo largo de la historia. ¿Qué quiero decir con avances experimentales y modelos teóricos? Bueno, hay algunas experiencias, o sea, hechos, datos, cosas que se realizan manipulando la realidad, y hay explicaciones de por qué eso pasa. Entonces, una cosa son los hechos, las experiencias, que es importante que las describamos con cuidado, con detalle, qué es lo que pasó, qué es lo que se hizo, qué se observó. Y por otro lado son las explicaciones que se hacían, los modelos explicativos, o cuando avanzaron ya en teorías más complejas y más completas, incluso con ecuaciones y formulaciones matemáticas, de esos mismos hechos. Entonces eso hay que distinguirlo siempre que hablemos de cuestiones históricas. Por ejemplo, un caso importante que quiero que tomemos, ese lo puedo tomar yo, por ejemplo, es el de Oersted. Me gustaría tomarlo, que es el que, ¿se acuerdan que hizo una experiencia? Tenía una brújula y le hizo pasar un cable con corriente eléctrica cerca de la brújula y observó que la brújula se desviaba. O sea que había algún efecto magnético por la circulación de corriente eléctrica. Ese es el hecho, es lo que observó, es el diseño experimental. No fue azaroso, no fue casual, pero eso es lo que se observó. A partir de ahí empezaron a haber explicaciones de por qué eso pasaba, pero esas explicaciones fueron bastante rudimentarias. De hecho, Oersted hizo una explicación bastante burda y con poco contenido de física, sino que más bien hablaba de cuestiones más filosóficas, de la unión así más filosófica, ontológica, entre todas las fuerzas de la naturaleza, que no fue muy bienvenida por los físicos. Y muchos años después, o algunos años después, se desarrolló una teoría física, matemática, un modelo explicativo de ese mismo fenómeno, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, cuando hablamos de avances experimentales y modelos teóricos, queremos decir eso, que presten atención a las dos cosas, tanto a las actividades experimentales como a las explicaciones y teorías sobre las mismas. Y van a tener que hacer dos partes. La primera es que seleccionen un científico o científica. Ese es otro tema, no encontré muchas mujeres que hayan hecho aportes al electromagnetismo, por lo menos no están registrados, digamos, no es fácil de encontrar. Obviamente debe haber, pero es difícil de encontrar. Pero bueno, algún científico o científica que haya realizado algún aporte importante al estudio del electromagnetismo. Yo ahí abajo les dejé un listado.
Lo que quiero es que en el caso que tomen, el ejemplo que tomen, expliquen una brevísima biografía del científico o científica seleccionada, dónde nació, dónde estudió, cómo se formó, dónde trabajó, cómo terminó después, ¿no? ¿En qué contexto y época histórica realizaron su trabajo? Breve referencia. No es lo mismo haber trabajado, no sé, en el proyecto Manhattan o en la NASA que haber trabajado solo en un laboratorio particular o de algún príncipe o señor feudal. Si trabajó en una universidad, en qué época histórica, si trabajó, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa o después de la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, en qué países, si era un país central o un país periférico, todas esas cuestiones interesan. ¿Cuáles fueron sus aportes al electromagnetismo? Señalando claramente los diseños experimentales, lo que decíamos recién, las ideas o modelos teóricos explicativos, y otro elemento que nos interesa mucho, me interesa mucho, es que registren y presenten cuáles eran las formas de representación que utilizaron. Si usaron esquemas, o sea, dibujitos, si usaron ecuaciones matemáticas, si usaron gráficos o algún otro sistema de representación del modelo o la teoría que utilizaron. Ven que es sintético, no queremos grandes extensiones de trabajo, sino que vayan al grano directamente con estos contenidos. Luego de hecha esa presentación y contextualización histórica, ahí viene la parte casera, digamos. Una vez que cada una prepare ese material, deberá buscar, diseñar y realizar una experiencia en casa, relacionada con los aportes del científico o científica que hayan seleccionado. Quiero decir, pueden buscar por internet, en YouTube, preguntarme a mí, buscar en libros, preguntarle a parientes, conocidos, amigos, lo que sea. Si no, diseñar, adaptarla, porque por ahí buscan a una que usa un material que ustedes no tienen. Entonces, bueno, diseñar, buscar si hay algo que tengan en su casa que pueda reemplazar el anterior, algún montaje distinto, algún material distinto, un instrumento de medición distinto, fabricarse un instrumento de medición casero, como hicimos con el goniómetro la otra vez, inventarse algo, ¿no? Para adaptarlo. Y después hacerla efectivamente y registrarla, ¿no? Que esté relacionada, ¿eh? No tiene por qué ser exactamente igual a la que hizo el científico. Entonces, la idea es que utilicen materiales disponibles o accesibles que tengan en casa. Si ustedes tienen, por ejemplo, yo pienso un tester, o pueden conseguir un tester para medir un voltímetro, un amperímetro, está buenísimo, sería genial. Si no tienen, bueno, habrá que buscar alguna manera de hacer alguna medición, ¿no? O herramientas, lo mismo. Si pueden conseguir, mejor. No es que está prohibido usar herramientas o instrumentos de medición. Al contrario, si los consiguen, mucho mejor. O una fuente, pienso, una fuente de voltaje, si pueden conseguir, o armarse una, mejor. No es que todo lo tienen que hacer de cero, ¿eh? Lo que tengan. Pero no se compliquen, no compren, ni se compliquen si no tienen. Se debe explicar claramente el dispositivo experimental, materiales utilizados, procedimientos y objetivos de la propuesta. Debe incluir algún tipo, esto es muy importante, yo no quiero una experiencia demostrativa nada más, ¿no? Para mostrar cómo funciona algo. Por ejemplo, lo que decía yo recién, de la brújula y la corriente de Oester. No me interesa mostrar cómo se mueve y, mira que se mueve. No, quiero que midamos algo. O sea, cuánto se mueve, cuánto se desvía, cómo depende de la distancia, cuál es la fuerza, cuál es la intensidad. O sea, hay que hacer alguna medición o en todo caso alguna comparación cuantitativa. Si se mueve más, cuánto más. Si se mueve menos, cuánto menos. Si cambio el material, si cambio la longitud, no sé. Entonces, no alcanza con experiencias mostrativas, hay que medir algo. Ese es uno de los desafíos de esta actividad. Los datos obtenidos deben ser tratados con gráficas en Excel, como vimos en el trabajo práctico anterior. No hace falta que haya 1000 datos, pero son 4 o 5 datos, 6 datos, ponele, sería lo razonable. Bueno, con esos 6 datos hacer una gráfica. Incluir un análisis de esos resultados, si aumenta, si disminuye, si es lineal, si es cuadrático, en fin. Y realizar esto lo tienen que expresar en un breve, no tiene por qué ser largo, pero tiene que tener el formato de informe de la experiencia realizada. Ese formato de informe está en el libro que yo les pasé de Hill, de Daniel Hill creo que se llama. Hay un formato para informes si no me consultan, pero me interesa, que habíamos hablado en los trabajos prácticos anteriores, que desarrollen el formato, la escritura de informe de laboratorio. Insisto, no tiene que ser largo, pero tiene que tener los elementos adecuados de un informe. ¿Cómo lo van a entregar?
Bueno, cada una tiene que completar en la tabla, ven que está al final, si van acá donde dice marcador, Tingy los manda a la tabla. Entonces, cada una, acá yo les puse los apellidos y nombres de cada una, me tienen que poner. ¿Cómo se va a llevar el trabajo? Supongamos que fuera el mío, yo pondría experiencia de Oersted. Ponele, o no, está que medio feo. El título tendría que ser relación entre magnetismo y corriente eléctrica. Podría ser el título. O podría ser otro título más fantasioso, tipo brújula bailarina, por decir algo, no sé. No, me gusta más el título que diga qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, relación entre corriente eléctrica y magnetismo, podría ser. Nombre del científico, en este caso Hans Christian Ørsted. Tema abordado sería, bueno, las relaciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas, por ejemplo. Podría desarrollar un poquito más, pero solo el título del tema. Nombre de la actividad experimental, experiencia de Ørsted se llama esta, y el link de acceso a tu doc. Yo como tengo que desarrollar mi trabajo en otro documento nuevo, que lo hago aparte, acá lo que tengo que colocar es el link de acceso para que todos podamos, haciendo clic, ir a ver el trabajo de cada uno. Entonces nos va a quedar acá esta lista de acceso, como un portal de acceso a todos los trabajos de todos. ¿Sí? Faltaría agregar el mío, ahora que pienso, ¿no? Porque no lo puse, así que vamos a poner, sentar una fila debajo, va a ser el 8. Vamos a poner acá Fursi Víctor. Y bueno, yo veré cuál hago. Yo en principio haría el de Oeste, pero si alguna me vota, me lo hace antes, nada, respeto. Bueno, y después, otra cosa que les pido es que suban al foro el link de acceso al trabajo. ¿Por qué? Para que nos quede en el foro, ¿ven? Acá en el foro donde está todo eso copiado. Ustedes al final, acá, tienen que ir acá donde dice responder tema de debate, clic, y agregan su trabajo. Lo hago para que lo vean. Van acá donde dice clic y dicen, bueno, hola, ¿cómo andan? Aquí les dejo el link de acceso a mi TP05. Y acá copian el link, ¿no? Bueno, eso es lo que tienen que hacer cuando terminen de hacer el trabajo. Eso es lo que estábamos mostrando acá. Bueno, y por último, acá les dejé una lista de algunos científicos muy importantes en la historia del electromagnetismo, algunos ya con el link a su historia en Wikipedia, ¿no? Todos estos están en Wikipedia. Entonces arrancamos en el 600 a.C. con la electrización por frotamiento del ámbar, esa piedra color amarillento que cuando la frotás adquiere propiedades eléctricas. Lo mismo en la antigua Grecia, había una isla, bueno, una zona de Grecia que tiene mineral magnético, se llama magnetita, y ya los antiguos griegos conocían las propiedades ferromagnéticas de esas piedras. Después Plinio, que es un naturalista muy antiguo, del siglo I, después, o sea, entre el 0 y el 100 después de Cristo, hay un texto, un libro que habla como de todos los conocimientos de la naturaleza en esa época y ya nombra a los animales eléctricos, como la anguila eléctrica, y describe sus propiedades, sus características, incluso las usaban para cuestiones de salud, ¿no? Bueno, y después, nada, hay un montón de ejemplitos que yo les pongo, 200 después de Cristo, supuestamente se encontró en Bagdad una batería eléctrica, pueden investigar eso, si es cierto o no, y cómo funcionaría. Las brújulas, que supuestamente los primeros que las utilizaron fueron los chinos, siglo IX. Y después ya, bueno, más cerca de nuestra época, o de la ciencia más conocida como la ciencia moderna, digamos, Hilbert, este ya está en un paso entre la Edad Media, digamos, y la modernidad, empieza a analizar diferencias y similitudes entre la electricidad y el magnetismo que habían visto los antiguos. Von Guericke, que hace un estudio sobre rayos atmosféricos y además ¿se acuerdan el famoso experimento de los hemisferios de Marderburgo? Que acá está, hizo vacío adentro de una esfera cortada por la mitad, que la unía, le hacía vacío y trataba de que animales, caballos en este caso, tiraran y pudieran separar y no lo lograban porque, bueno, la presión atmosférica era tal que dentro habiendo vacío no podían separarlo. Muy linda experiencia. Bueno, y así siguiendo con todos una serie de ejemplos. Cavendish, que estudió fuerzas eléctricas para tratar de calcular cuánto valía la fuerza eléctrica, es el antecedente de la ley de Coulomb. La identificación de dos tipos de carga de Dufay.
Cada uno de estos, si lo miran como científico, es súper interesante por la época donde vivió, por las cuestiones históricas, sociales, políticas, la forma en que trabajaban, cómo construían sus ideas. Acá lo que se llama botella de Leyden es el primer condensador o capacitor eléctrico, o sea, guardar energía eléctrica en un recipiente de alguna manera, ¿no? Watson va mejorando estos condensadores. Esta parte es muy interesante, Galvani y Volta, no sé si conocen, eran contemporáneos, inicialmente amigos, pero después terminaron bastante mal, peleados, porque, bueno, Galvani decía que la electricidad provenía de los animales, en una experiencia que él diseñó. Volta decía que no, que provenía de los metales que utilizaban, y eso dio origen a ese debate, a que Volta desarrollaba la pila de Volta, muy importante, y digamos, en esa época fue victorioso Volta, ¿no? Pero después, tiempo después, que Galvani muere mal, muy mal, anímicamente, sin dinero, qué sé yo, pero se descubre que tenía razón Galvani también, ¿no es cierto?, en cierta manera. Bueno, Coulomb con la fuerza, la formulación de la ley de Coulomb, de fuerza eléctrica estática. Franklin, la idea de conservación de la carga, el estudio de los pararrayos, muy interesante, que hablábamos al principio de este trabajo práctico. Oersted, que yo decía, muy importante porque este año se cumplen 200 años de su experiencia crucial y es el que abrió la puerta al electromagnetismo como lo conocemos hoy y que permitió el desarrollo de dispositivos centrales para la vida moderna como son los motores eléctricos y los generadores eléctricos, gracias a los cuales disfrutamos de la energía eléctrica domiciliaria, ¿no? O sea, la pandemia de hoy en día sería impensable transitarla como estamos haciendo a través de dispositivos virtuales tecnológicos si no hubiera electricidad en términos de los generadores eléctricos. Así que esta etapa de 1820 a 1865, la última etapa del electromagnetismo clásico, es muy importante. Ampère da un modelo matemático al tema de campos magnéticos generados por corrientes, por Ørsted. Faraday, un genio el hombre muy inventor, digamos, y muy físico en sus razonamientos. A partir de estos experimentos y en muy poco tiempo, fíjense, de 1820 a 1821, ya inventa con esto que había hecho Ørsted en un par de años un motor eléctrico, o sea, aprovecha esto para hacer mover un eje, y un generador eléctrico al revés, a partir de que algo se mueva, genera electricidad. Un genio, la verdad, el tipo, en muy poquitos años ya transformó este descubrimiento de tipo más bien experimental de Ørsted en una aplicación tecnológica que revolucionó la sociedad, ¿no? Bueno, y después la formulación matemática que integra todos los conocimientos eléctricos y magnéticos que hace Maxwell. Y yo lo pararía acá porque ahí termina lo que se llama el electromagnetismo clásico. Después, a partir de ahí, empiezan las cuestiones más vinculadas a la estructura de la materia. Igual es re interesante, si quieren seguir, que tiene que ver ya con la física moderna. O sea, la experiencia de Millikan, por ejemplo, o el electromagnetismo cuántico, la estructura del átomo. En fin, hay muchas más cosas para seguir, pero yo creo que sería bueno esta primera parte, que además son cosas que se pueden hacer todas o casi todas de manera casera. Bueno, así que con eso tendríamos este trabajo práctico que a mí me parece muy piola porque nos sirve para repasar un poco del electromagnetismo, preparar actividades experimentales que se pueden hacer en casa, que les van a servir a ustedes para después cuando sean profes, bueno, tener una experiencia en ese sentido y ya materiales preparados. Bueno, a mí me interesa mucho, espero que, y tengo confianza en que vamos a hacer cosas muy buenas, y cualquier duda, lo que vayan pensando, experiencias que vayan encontrando y que les parezca que podemos compartir, vayan compartiendo en el grupo de WhatsApp, así vamos seleccionando y avanzando. Ah, una cosa más que me faltó es que yo les proponía que la fecha de entrega sea para el 19 del 10, o sea, más o menos estamos a 30, unos 20 días para hacer el desarrollo. No se duerman en los laureles, pero tenemos bastante tiempo para laburar tranquilos. ¿Ok? Bueno, quedamos en contacto por cualquier consulta.